Buenas tardes a todos nuestros televidentes y público en general. Hoy nos encontramos para debatir sobre un tema muy polémico para nuestra sociedad, el cual es la violencia y si ésta tiene género, con una inclinación específica a si los hombres son violentos por naturaleza. Para esto hemos elegido posturas a favor y en contra. Y como representante del equipo en contra estoy yo, Héctor Alejandro Pelayo Godínez, y mi equipo conformado por Misael, Dairon y Carlos. Mientras que el equipo a favor de esta postura está conformado por Tavio, Kevin, Xochitl y Carla. Para comenzar, exponiendo que la sociedad se ha encargado muchas veces de meternos la idea en la cabeza que la biología es quien hace violento a los hombres, hoy intentaremos refutar esa postura por parte de mi equipo. Y lo haremos con argumentos válidos y con, irónicamente, ciencia y biología de nuestro lado. Buenos días, querido público. Nuestro equipo defenderá la postura de que los hombres sí tienen una tendencia natural a ser violentos. Los hombres tienden a ser más violentos que el sexo femenino por naturaleza, y nos basamos en diferentes argumentos de diferentes factores, como biológicos, neurológicos, genéticos y evolutivos, y a su vez basándonos en datos y estadísticas obtenidos de casos reales. Los hombres presentan comportamientos más agresivos que las mujeres en diversas sociedades, ya que algunos estudios, como lo es la prueba de testosterona biodisponible y la prueba SHBG, han demostrado que los niveles de testosterona en los hombres están muy por arriba que los de las mujeres, teniendo con esto una cifra de que en los hombres hay aproximadamente de 300 a 1000 nanogramos, hago paréntesis en esto, son una medida de peso por decilitro, mientras que en las mujeres se encuentran de 15 a 70 nanogramos igualmente por decilitro. Así que con esto podemos decir que la testosterona juega un papel importante en el comportamiento agresivo y violento del género masculino. Por otro lado, también tenemos que la agresividad en los hombres prácticamente tiene que ver bastante con los niveles altos de testosterona que manejan, como mencioné anteriormente. Aunque algunos estudios sugieren que la testosterona puede estar relacionada con la agresividad en los hombres, algunos expertos determinan que los niveles altos de testosterona, que la biología no determina la violencia masculina. Un estudio publicado en la revista Hormones and Behavior encontró que la testosterona no era predictor significativo de agresividad en los hombres. Cuando hablamos de testosterona, solemos asociarlo con la parte más masculina y sexual del hombre, pero la realidad es que tener unos niveles óptimos de esa hormona es clave para otros aspectos relacionados con la salud. Como explica Francois Peinado, jefe de servicio de urología del Hospital Ruber Juan Bravo 39 en Madrid, la testosterona es una hormona sexual muy importante para la masculinidad. Esto sirve para el desarrollo de la vello facial y la mayoría de características masculinas en los hombres. También sirve para el impulso sexual y la reproducción de los hombres. Tener adecuadas concentraciones de testosterona en sangre es necesario para el funcionamiento del sistema cardiovascular. Y al no tener unos buenos niveles de testosterona puede causar descompensación en el hombre. Por si lo mencionado anteriormente no fuera necesario para refutar la idea, es necesario hacer un profundo análisis de un tema de alta relevancia, el cual es los patrones de socialización desde la niñez en varones. Desde que un hombre nace, se le enseña a ser competitivo, de tal manera en que la fuerza lo compensa todo en su alrededor. Se les enseña que la fuerza sobre los demás es el método para la resolución de conflictos. A lo largo de toda su vida crece con esta idea, mientras que en un principio se ve como algo inocente. Durante la niñez, en una pelea, ya sea por un dulce, un juguete o por un simple desacuerdo, esto se va desarrollando a lo largo de la vida tanto como él, volviéndose un problema mayor, como lo puede ser una discusión personal, problemas de adicciones, incluso la depresión. Estoy totalmente de acuerdo con mi compañero Kevin, puesto que no es nada biológico a lo que dice que los hombres somos violentos. Por otra parte, Alberto Verdura decía en su teoría del muñeco el bobo que lo que afecta es lo que ven en el entorno, los niños. Lo que
juntó un grupo de niños y con un muñeco. En eso pasó un adulto a golpearlo. Y por lo que esos niños vieron que era correcto. Por lo que si les enseñamos lo bueno a esos niños, ya sea tratarlos bien, educarlos bien, sintetizar que están bien educados, podían tratar a la sociedad sanamente y convivir armoniosamente. Por otra parte, Gerard Parkinson también considera que el entorno familiar es lo que afecta de que un hombre sea agresivo, puesto que si ve a su papá o a su mamá ver si es agresivo ante su mamá, él va a considerar que es correcto esos actos. Por otra parte, si los enseñamos a ser caballerosos, educados ante la sociedad, ante su mamá, vamos a educar buenos hombres, por lo que no se considera que los hombres seamos agresivos genéticamente. Los hombres tienden a ser más violentos que las mujeres. Según datos de la Organización de Naciones Unidas, en las cárceles podemos encontrar un porcentaje de 95.6% que son hombres y un 4.4% que son mujeres. A pesar de la diversidad cultural, esa proporción desigual entre hombres y mujeres en las cárceles se refleja en todo el mundo. Agrega el doctor Pérez Bernardes de Moraes, los hombres han demostrado ser más violentos, practican más crímenes, van a la guerra y tienen mayor gusto por deportes violentos. En otros factores que también pueden, y de hecho la realidad es así, lo demuestra, pueden ser violentos a través no solo biológicamente, sino también por el alcoholismo, la drogadicción y problemas psicopatológicos y también problemas socioeconómicos. La testosterona se hace especialmente importante en los hombres una vez llegada la pubertad, a partir de los 11 o los 13 años. Se empieza a incrementar la producción de testosterona en los niños y esta se mantiene por el resto de su vida, a diferencia del sexo femenino. La testosterona tiene dos acciones distintas en el cuerpo del varón. Está el efecto andrógeno. Esto básicamente significa que ayuda a la formación y mantenimiento de los caracteres sexuales masculinos, como la aparición de barba, el cambio de voz y el incremento de la libido sexual. Y está el efecto anabólico. Incrementa la complexión ósea y la fuerza de los hombres, además de estimular el crecimiento y la maduración de los huesos. Esta información es avalada por Zaira Salvador, quien es licenciada en biotecnología por la Universidad Politécnica de Valencia, UPV. Estas características son útiles tanto en humanos como en otras especies para los machos, pues son ellos quienes biológicamente tienen que luchar con otros individuos para ganar el derecho de aparearse con las hembras. Y si bien como sociedad hemos evolucionado, estas características biológicas y evolutivas, como la superioridad física, que nos sirven para luchar violentamente con rivales, aún siguen estando presentes en nosotros. Mencionabas superioridad física y realmente es así, es una cuestión biológica en donde el hombre sí es superior en el físico a la mujer y pues eso me introduce en la cabeza una palabra clave que es el potencial. El problema con la palabra potencial es que no es para nada asertivo. Entonces, si yo tengo el potencial de convertirme en el mejor periodista de la historia o de México, no significa que lo voy a hacer simplemente por tener el potencial. Igual que un hombre por tener el potencial físico para ser evidentemente más agresivo, no significa que lo haga. Y si la testosterona, como habían mencionado anteriormente, fuera un factor relevante, ni siquiera determinante, solo relevante para estos casos, entonces las mujeres serían muchísimo menos violentas que los hombres. Y realmente esto no es así. Hay muchísimos casos que avalan que la mujer es capaz de ejercer violencia a niveles tan altos como los del hombre. Casos como el de Lucio Dupuy en Argentina, que una pareja de mujeres homosexuales, pues al ver que les costaba sostener al niño que tenía 5 años, decidieron asesinarlo después de varios años de maltrato y de una forma que es bastante brutal, realmente. Golpes en las extremidades, le aplastaron por ahí el corazón y son cosas muy gráficas,
pero que demuestran que los niveles de violencia no tienen género realmente. Por otra parte, me parece que si estos casos no son evidencia suficiente, mencionaban que hay más hombres en la cárcel que mujeres. Y en muchas ocasiones esto se debe a que, gracias a la ley, las mujeres obtienen penas más bajas por exactamente el mismo crimen que los hombres, obviamente dependiendo del país. Pero en México esto es así. Entonces, está un poco malversado el dato, porque somos total y completamente capaces, sin depender de nuestro género ni de nuestra orientación sexual o de nuestra orientación ideológica, de ejercer violencia. Bien, ahora pasaré con la parte de mis conclusiones. Si bien factores sociales, tanto como educacionales, pueden influir en el comportamiento de los hombres y en sus principios, es innegable que existen factores biológicos que propician y detonan la violencia en los varones. Y también hay datos estadísticos como la desbalanza en la criminalidad, que nos demuestran la tendencia que tienen los varones a ser más violentos. Si naturalmente los varones no tuvieron una tendencia a ser violentos, entonces ¿por qué existen estos datos? ¿Y por qué no sucede al revés? Querido público, los invito a reflexionar objetivamente nuestros argumentos y lo evalúen, ya que todo lo mencionado aquí son hechos y no palabras. Para terminar, quiero hacer referencia a una gran frase y que nos ayuda a comprender la magnitud de este problema, porque es un problema social. Y la frase es: repite una mentira 1000 veces hasta que se vuelva verdad. La misma sociedad que sostengo que se ha encargado de hacer a los hombres violentos o de hacer a los hombres que ejerzan violencia cuando no es debido, es la que se ha encargado de meter la idea en la cabeza a las demás personas que simplemente por el género es determinante o podemos asumir que los hombres son violentos. Estos son sesgos de la sociedad. Y si alguien ha hablado con hechos, fue la postura en contra, vimos nosotros. Porque el argumento biológico que daban de la testosterona no pudo ser contrastado. Los invito a reflexionar y a no caer más en estas propagandas sociales que solo abonan a una división entre sexos o géneros. Y a ver los datos duros y como son, entender la realidad y no juzgar a alguien solo por el sexo asignado. Con esto hemos terminado. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes, televidentes. Mi equipo y yo vamos a debatir sobre los crímenes reales, teniendo dos posturas. En el lado a favor se encuentra Samael, Alejandra, Lisbeth y Michelle, mientras que en la postura en contra se encuentra Alexis, Jovat y Luis David, siendo yo también parte de la postura en contra, Victoria Castillo. ¿Es ética y moralmente correcto la producción y divulgación de los crímenes reales? Comenzamos. Buscamos una inclinación a favor, ya que nos inclinamos hacia la búsqueda de la opinión del diálogo público, ya que muchas veces el diálogo público lleva a la justicia penal y a que se retomen casos que quedan generalmente en el olvido. Ese es el caso, por ejemplo, de documentales de Keepers que han orillado a exponer los errores que la misma ley ha cometido y que las mismas víctimas buscan para buscar una justicia por otro medio, ya sea de manera audiovisual o escrita. En contra, el enfoque que vamos a tomar es ético, también moralmente y la salud mental, porque cuando la finalidad de un producto de este medio es lucrarse y explotar un caso real reciente, se desvanece la ética, deja de ser ético. Nosotros pensamos que todo este producto puede herir a las personas y a las víctimas, a los familiares
y a todos los que están involucrados. Y aparte, todos los que inventan esas historias, porque no son las historias reales como pasan, las hacen más atractivas para que el público pueda tener una mayor visión y tener más morbo para seguir viendo ese tipo de series. Pausa 2 minutos. Estereotipos y prejuicios. El true crime puede perpetuar estereotipos y prejuicios sobre ciertos grupos de personas, como las mujeres, las minorías étnicas o las personas con discapacidad. Por ejemplo, la representación de las mujeres como víctimas de crímenes puede perpetuar la idea de que las mujeres son débiles y vulnerables, mientras que la representación de los hombres como criminales puede perpetuar la idea de que los hombres son agresivos y peligrosos. Esto puede ser especialmente problemático cuando se trata de crímenes que involucran a grupos marginados o vulnerables, ya que puede perpetuar la discriminación y la exclusión. Un ejemplo puede ser las series del narcotráfico, que tienen un contenido muy morboso e incitan a la sociedad a hacer cosas que no deberían. Por ejemplo, ya que pasan que tienen muchos lujos, mucho dinero, que ganan demasiado, cosa que en la actualidad podemos decir que no es verdad o podemos decir que sí, cosa que uno descubrimos todavía bien. Contestándole a mi compañero Roque sobre su postura, la mayor parte de víctimas de abuso de violencia o que se cometen crímenes suelen ser mujeres, según una maestra de una universidad del sur, que es profesora de periodismo, en la cual habla que las víctimas regularmente viendo este tipo de contenidos, ya sea en redes sociales o en alguna plataforma de películas o series, se dan cuenta que han sufrido o han sido víctimas de algún tipo de violencia o de algún crimen que lo cometieron desde antes o actualmente, y esto ayuda a que también ellas o ellos, si en dado caso llegan a ser varones, puedan empezar un proceso psicológico en el cual se puedan ellos como dejar atrás y poder procesar su violencia. Existe infinidad de casos en el cuales las historias llegan a la pantalla, ya sean documentales o series, puesto que estos casos son mediáticos y quedan completamente amparados por la ley de libre derecho, por la ley de derecho a la libre expresión y a información. Y este tema sí es algo de lo que se debe de hablar, pero si el medio lo utiliza de una manera sensacionalista y morbosa, queda completamente excluido. Que esto es lo que pasa con la mayoría de creadores de contenido, que utilizan estos casos con el fin de generar vistas y cruzan los límites del sensacionalismo, llegando a los límites del morbo. Dar una noticia que abarque por completo una historia, no crea las historias, sino que le da voz a aquellas personas que han sido víctimas de violencia. Uno de sus enfoques, y pienso yo que una de sus cualidades más grandes, que además está avalado por una fuente de Mujeres EJPL, una organización dedicada a investigar sobre los derechos de las mujeres, habla sobre los desafíos que enfrentan las personas que deciden llevar a cabo los procesos legales. Y esto es algo que se visibiliza en documentales, en series, que abordan este tipo de crímenes y que le dan una voz y un lugar donde tener un espacio de catarsis a aquellas personas que han sido víctimas de violencia, además de enunciar las violencias que se viven en las diferentes regiones. Y un ejemplo de esto podría ser el documental de Las 3 muertes de Maricela Escobedo, que enuncia sobre los feminicidios en México y las injusticias que suceden dentro de las instituciones que deberían de protegernos. Entonces, es una herramienta que ayuda a las víctimas a obtener justicia y denuncia social. Sentir terror, ansiedad, vivir en un estado de alerta persistente, sufrir miedo dentro de casa, tener la percepción de amenazas sin motivos, visualizar frecuentemente escenas de crímenes que hemos visto o salir menos, son síntomas de consumir los crímenes reales. La psicóloga Chibona confirma que el uso de este tipo de producciones puede causar un daño a la salud mental. Se crean realidades que no llegan a existir con el fin de solo aumentar la audiencia, sin tomar en cuenta el impacto que puede tener en la salud mental.
lleva al ser humano a un estado de alerta que lo lleva a crisis de ansiedad, y todo esto es provocado por la falta del profesionalismo al hacer este tipo de producciones. El género del true crime en particular nos permite un espacio de reflexión ante la naturaleza del ser humano y la sociedad en la cual vivimos. Los factores o circunstancias de la biología o la sociedad que ayudan a comprender cómo se originan estos asesinos seriales. También podemos analizar para seguir con la justicia protege por... Bajo el hecho de que las víctimas pueden encontrar en el true crime un espacio catártico y de denuncia social que además visibiliza todos aquellos aspectos detrás de un crimen que no se pueden ver en noticias de índole más corta o menos descriptivas, y ayuda a aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad a prevenir basándose en las características que se encuentran en este tipo de crímenes. Es moralmente ética ¿Es moralmente ética la viralización del true crime? Desde nuestro punto de vista, no. Tanto en el aspecto del espectador como la persona que es la creadora del contenido. No es moralmente ético pasarse del límite en cuanto a la invasión de la privacidad de una persona, y del lado del consumidor afecta de una manera significativa nuestra mentalidad, tanto así que llegamos al punto en que nos volvemos un poco más paranoicos y nos volvemos más ansiosos en cuanto al tema. De una vez viendo el tema muy recurrentemente, esto es lo que se desencadena. Y bueno, Mónica Codina, profesora ética y dentología de la comunicación de la Universidad de Navarra, menciona que estas producciones pueden tener otras intenciones de cómo contar la historia y solo pueden hacer por morbo y ganar dinero. Bienvenidos telespectadores a este debate, con la afirmación de que cada individuo debería de decidir sobre su propia vida, incluyendo la acción de recurrir a la muerte asistida cuando el sufrimiento sea insostenible, con dos equipos, uno a favor y uno en contra, siendo el primero conformado por Emilio Cárdenas, Jacqueline García, Arely Montaño e Itzia Olivier, con una postura en contra. Por otro lado, Ángela Vargas, Erika Marisol, Geraldine Galindo y su servidor, Osvaldo Preciado, con una postura a favor. El concepto de muerte asistida incluye diferentes prácticas que tienen en común asegurar que las personas puedan decidir sobre cómo quieren enfrentar el final de su vida, respetando sus deseos lo más posible. En uno de los temas más controvertidos y debatidos en los últimos años, tanto en el ámbito académico como en la sociedad en general, creemos que las personas deberían de tener esa decisión al poder decidir si es lo mejor para ellos el acompañamiento a una muerte asistida. Buenas tardes a todos. Somos el equipo que defiende la posición en cuanto a la afirmación: cada individuo debe tener la libertad para decidir su muerte asistida cuando el sufrimiento físico es insoportable. Reconocemos la sensibilidad de este tema, pero creemos firmemente que permitir la muerte asistida pone en riesgo principios fundamentales como la protección de la vida, la ética médica y el abuso a los más vulnerables. Con esto damos inicio a nuestra postura y agradecemos a todos. La muerte asistida ofrece una solución compasiva para aquellas personas que sufren un dolor crónico e evitativo, que no puede ser aliviado de otra manera. Negar esta opción puede ser una forma de prolongar innecesariamente el dolor y la angustia de las personas. Bueno, en contestación del argumento de mi compañera Geraldine, según la Universidad de Oxford, argumenta sobre los riesgos de abusos y presiones sobre los más vulnerables, en el que se basa de la legalización de la muerte asistida puede generar situaciones en las que personas vulnerables, como personas ancianas, aquellos con discapacidades o personas que atraviesan periodos con depresión severa, se ven presionados a optar por la muerte asistida, ya que es por influencia de familiares, un entorno social o incluso en el sistema médico. Aunque estas personas pueden dar el consentimiento formal, el contexto de vulnerabilidad en el que se encuentra podría ser decisiones que no sean completamente libres o autónomas.
En la ley se define como el acto deliberado de dar fin a la vida de una persona, producido por voluntad expresa de la propia persona y con el objeto de evitar sufrimiento. También se define como ayuda médica para morir. Es importante mencionar que la muerte asistida es una acción excepcional que se considera una vez que se han agotado todas las formas posibles de ayudar para evitar el sufrimiento del enfermo. Referente a la contestación de mi compañera, mi argumento es el siguiente. Está basado en la Universidad Austral. El derecho a morir no está regulado constitucionalmente. No existe en la Constitución la disponibilidad de la propia vida como tal. Si existiera este derecho absoluto sobre la vida, existieran otros derechos como la posibilidad de vender tus propios órganos o aceptar voluntariamente la esclavitud. Según el Colegio Médico de Chile y la Clínica Alemana de la Universidad del Desarrollo, la participación de los médicos en la MMA es que estos deben verificar que cumplan los requisitos legales y también integrar la comisión que revisan el cumplimiento de dicha normativa. En estos casos, aunque el profesional médico no participa directamente en el procedimiento, contribuye a que puedan realizarse según lo dispuesto por la legalización. Asimismo, las sustancias que se administran o prescriben deben asegurar que la muerte se produzca de manera adecuada sin ocasionar dolor ni otros síntomas, siendo el médico quien puede enfrentar de manera más competente eventualmente complicaciones. Las personas defensoras de la participación de la profesión médica aluden al principio de no abandono, pues el médico que ha seguido de cerca al paciente durante el transcurso de su enfermedad debe atender su solicitud en caso de sufrimiento, atendiendo la muerte como un alivio de parte del cuidado integral al fin de la vida. Una eutanasia que sigue fielmente los requisitos considerados por la ley y que se respeta los deseos y valores de las personas es considerada como un acto profesional y de compasión. Dando contestación al argumento de mi compañera, existen varias razones de alternativas sobre la eutanasia, siendo algunas de estas para tratar el dolor como la medicina paliativa y los llamados hospices u hospicios, que estos se centran para brindar atención y lidiar los dolores. Según la Universidad del Colegio Fiales de Ministerio Público en Utrecht, Países Bajos, emitió razones para expresar que bajo condiciones estrictas a la demencia o enfermedades mentales pueden ser razones legítimas para no aplicar la eutanasia o el suicidio asistido. Resulta previo que, reformando la ley, puede ser negligente que se administre la petición de la eutanasia por capacidades de manera insostenible o privar la vida. Y ya en vigor la eutanasia para pacientes que no tengan perspectiva de recuperación psiquiátrica y padezcan dolores inestables pueden ser desequilibrados con el caso del envejecimiento en la población. Para concluir, es importante destacar que las personas que deciden tomar una muerte asistida están tomando la libertad de decidir sobre su cuerpo y su vida, incluyendo cómo y cuándo morir. Esta autonomía individual es un principio ético central en las sociedades democráticas, además de que se respeta la dignidad que permite una persona elegir morir en sus propios términos. Bueno, para concluir, hemos argumentado que permitir la muerte asistida no solo pone en peligro principios éticos, sociales y sociales fundamentales, sino que también abre las puertas a riesgos como la normalización de esta práctica y la posible desprotección de los más vulnerables. Como por ejemplo, como hemos argumentado, una de las opciones más viables podrían ser los cuidados paliativos, ya que por ejemplo, estos están diseñados para mejorar la calidad de vida de los pacientes terminales, controlando su dolor físico y ocurriendo para apoyo psicológico. Estamos convencidos de que el verdadero reto de la sociedad no es facilitar la muerte, sino garantizar una vida digna hasta el último momento. Agradecemos su atención y confiando en nuestra postura hayamos dejado en claro la importancia de defender sus valores.